En este vídeo vamos a resolver los ejercicios de la práctica 7 que va sobre transformada de Laplace y ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Concretamente vamos a trabajar los conceptos de transformadas directas e inversas de Laplace, así como la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior, las que hemos considerado en clase, las lineales con coeficientes constantes, y terminaremos la práctica resolviendo problemas de Cauchy de este tipo de ecuaciones diferenciales. Como siempre, dentro de los 4 bloques en que se divide esta práctica, en el primero los aspectos teóricos, pues en este caso remitimos a los alumnos a los apuntes de clase que se vieron en los temas 1 y tema 3. Tema 1 sobre transformada de Laplace y tema 3 sobre ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Pasamos ahora a ver los elementos propios de Derive y los programas que se han elaborado dentro del fichero utilidades para resolver esta práctica. Concretamente en esta práctica no vamos a realizar ningún programa, por tanto solo vamos a utilizar programas que ya hemos elaborado nosotros. Para el tema de transformada de Laplace trabajaremos con 2 programas. Transformada de Laplace de una función en la variable t para calcular la transformada de dicha función. Mientras que el programa transformada inversa Laplace le introduciremos una función en la variable s y nos permitirá calcular la transformada inversa de esa expresión. En cuanto a ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior, pues tenemos estos 2 programas, lineal orden n homogénea, en el que dado un polinomio característico que lo pondremos en variable r, nos proporcionará la solución de una ecuación diferencial homogénea de este tipo. Dada esta ecuación diferencial homogénea, introduciríamos el correspondiente polinomio característico como argumento. Para resolver las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes que no sean homogéneas, utilizaremos el programa lineal orden n, en el que introduciremos el polinomio característico de la homogénea asociada y la función phi con la que estemos trabajando. Así, por ejemplo, para resolver esta ecuación diferencial, introduciremos como primer argumento el polinomio característico de esta ecuación, de la homogénea asociada, en la variable r, y como segundo argumento la función coseno de x. Finalmente, para problemas de Cauchy, utilizaremos el programa problema Cauchy orden n, en el que, para resolver un problema de este tipo, introduciremos el polinomio característico de la homogénea asociada en la variable r, la función e elevado a x como phi de x en este ejemplo. Y después los siguientes 2 argumentos serán el punto x sub 0, en este caso el 0, que es donde están evaluadas todas las condiciones, y un vector con los valores que toman la y prima y sucesivas derivadas. En el ejemplo, la y en 0 vale 1, 2, 3 y 4 respectivamente para las derivadas primera, segunda y tercera, con lo cual el último argumento será un vector con dichos valores. Bien, pasamos a el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos piden resolver las transformadas de Laplace de las siguientes funciones. Bueno, pues abrimos Derive y como siempre lo primero es cargar el fichero de utilidades. Recordemos que el fichero de utilidades que tenemos que cargar es el EDO y EDP, ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones derivadas parciales, que tras cargarlo y simplificar para que veamos que lo ha cargado bien, ya podemos utilizar sus programas. Bien, para no ir cambiando mucho de pantalla, vamos a intentar ver las dos, tanto el programa Derive como el PDF, para ir pudiendo ver las cosas simultáneamente. Minimizamos ambas ventanas y vamos a intentar ponerlo de tal forma que podamos ver las dos cosas. Esto lo podemos llevar hasta aquí. Hasta aquí. Y subimos un poquito. Bueno. Así podemos ver las dos cosas a la vez. Y concretamente, el primer ejercicio nos pide calcular estas transformadas. Bien, pues el primer apartado será transformada Laplace y la función t elevado a 8.
Bien, introducimos y cuando simplifiquemos observemos que nos devuelve el valor, un valor que es lógico pensar que puede ser de esta forma, puesto que la transformada de t elevado a n era n factorial, que será este valor, dividido entre s elevado a n más 1. El siguiente apartado es el seno de 9t, pues seno es sin de 9t, pues introducimos y simplificamos y efectivamente la transformada de un seno era el argumento del seno partido por s al cuadrado más el argumento al cuadrado. T elevado a 9 medios, pues escribimos t elevado y entre paréntesis el 9 medios y la de t elevado a x debe de venir en términos de una constante en términos de la función gamma partido por s elevado a 1 más s elevado a 11 medios. Para terminar con la primera línea del ejercicio 1, t al cuadrado por coseno de t. Pues t al cuadrado por coseno de t. Tras introducirlo y simplificar, obtenemos el resultado. Bien, el siguiente apartado, e elevado a 2t. Pues e, que no es la e normal y corriente, sino la constante de Euler, elevado y entre paréntesis 2t. Tras simplificar, la transformada de una exponencial era 1 dividido entre s menos la constante que acompaña a la variable en el exponente. E elevado a menos 3t por coseno de 2t. Pues e elevado a menos 3t por coseno de 2t. En este caso la transformada será la transformada del coseno, que será s partido por s al cuadrado más 4, en el que después se sustituyen las s por s menos menos 3, s más 3. Por tanto, tenemos s más 3 y en el denominador hacer esa sustitución nos queda esa expresión. Seno de t partido por t, pues introducimos la función sin t dividido entre t. Si simplificamos, obtenemos el arco cotangente de S. Para los que recordéis el resultado de este ejercicio que hicimos en clase, nos quedó pi medios menos el arco tangente de S. Pero precisamente una relación trigonométrica inversa entre el arco cotangente y el arco tangente nos indica que el arco cotangente de alguien es pi medios menos el arco tangente de dicho argumento. Bien, por último, coseno de t partido por t, en el que si nosotros tuviésemos que hacer este ejercicio en clase, al igual que en el caso anterior, comprobaríamos primero si el límite cuando t tiende a 0 por la derecha del cociente existe, en este caso sí existe, y en este caso no existe. Nosotros en clase diríamos que con las herramientas que hemos visto en clase no podemos resolver esta transformada. Sin embargo, cuando lo resolvemos con el derive, nos dice que no existe la transformada de Laplace. Ya sí podemos justificar que no existe dicha transformada, puesto que la implementación que hemos hecho de este programa es calcula la integral correspondiente por definición de la función que introduzcamos. Con lo cual, si no existe, si nos devuelve el mensaje que no existe la transformada de Laplace, es porque la integral no ha sido convergente y por tanto no existe dicha transformada de Laplace. Bien, en el siguiente ejercicio nos piden ahora calcular las transformadas inversas de las siguientes expresiones. Tenemos 6 apartados, pues vamos con el primero. Bien, el programa es transformada inversa de Laplace de 1 partido por s a la cuarta, que debe de quedar en términos de t al cubo. Efectivamente, t al cubo partido por 6, porque la transformada inversa de 1 partido por s elevado a n más 1 era t elevado a n partido por n factorial. Siguiente apartado, un cociente de dos polinomios, el primero de grado 1 y el segundo de grado 2, con lo cual el límite cuando s tiende a infinito de esta expresión vale 0, y por tanto se podrá intentar calcular su transformada inversa. 2s menos 1 dividido entre s al cuadrado más 4.
Evidentemente esta transformada inversa es muy fácil, podríamos separarlo en dos sumandos y salvo constantes tendríamos un coseno y un seno. Tras simplificar esta expresión, efectivamente tenemos el coseno de 2t por la constante 2 y menos un medio del seno de 2t. El siguiente, observemos que al ser ahora un polinomio de grado 3 partido por un polinomio de grado 2, el límite cuando s tiende a infinito de esta expresión no es 0, vale infinito, y por tanto la transformada inversa no va a existir. La expresión es 2s al cubo menos 1 dividido entre s cuadrado menos 4. Si simplificamos esta expresión, nos devuelve que el límite de la función en el infinito es infinito. Por lo tanto, como el límite es distinto de 0, no existe la transformada inversa. Bien, en el siguiente nos piden calcular la transformada inversa de la función arcotangente. Bien, podríamos decir cómo es la función arcotangente, pero podemos aprovechar esta práctica para hacer una búsqueda de cosas en derive cuando no sabemos cómo se escribe. Para ello vamos a entrar en la ventana de Help o en su acceso directo en el botón de la derecha del todo de la barra de botones de acceso inmediato, avisando que los que tengáis el sistema operativo Windows 7 o el Windows Vista, el fichero help de derive no se podrá abrir, puesto que estos sistemas operativos más nuevos no permiten abrir ficheros de ayuda de programas anteriores. Sí se podría descargar cualquier aplicación que existe para poder abrir ficheros de ayudas anteriores, pero eso ya no es un problema de derive, sino un problema de poder abrir ficheros de ayudas anteriores a las versiones del Windows Vista y del Windows 7. En cualquier caso, lo vemos nosotros aquí. Si abrimos la ventana de ayuda, podemos observar que Derive tiene varios menús aquí en ayuda y entre ellos tenemos un apartado que pone las funciones construidas en Derive y las constantes. Si desplegamos, podemos ver que Derive tiene funciones para prácticamente todos los tipos de cosas que se pueden hacer en matemáticas. Desde funciones de probabilidad, funciones estadísticas, funciones de error, operadores numéricos, operadores booleanos, un poquito de todo. Bien, en concreto estábamos buscando el arcotangente y eso debería estar en las funciones trigonométricas inversas. Si empezamos a ver todo lo que nos da aquí en esta ventana sobre las funciones trigonométricas inversas, no tendremos que avanzar mucho para ver que el arcotangente se utiliza la palabra reservada a tan, arcotangente. Bueno, pues ya hemos encontrado lo que buscábamos, pero como curiosidad podemos observar lo siguiente también, ya que estamos con la ayuda abierta, vemos que bueno, además de toda esta batería de funciones que podemos utilizar en Derive, tenemos otras cosas como, por ejemplo, los ficheros o librería de ficheros de utilidades y también los paquetes matemáticos contribuidos por los usuarios. Bueno, dentro de estos paquetes podemos ver, para que veáis la importancia de los ficheros con los que estamos trabajando, que, por ejemplo, tenemos paquetes sobre variable compleja y dentro de variable compleja el único paquete que hay en Derive es precisamente uno que hemos creado nosotros y que enviamos a Derive. Estimaron que era conveniente publicarlo dentro del programa Derive y todo lo que hemos estado haciendo en las prácticas anteriores sobre variable compleja lo podríamos cargar también dentro de los paquetes de usuarios introducidos por los usuarios y tendríamos en inglés pues un poquito un fichero que nos permitiría hacer el mismo tipo de cosas que hemos hecho en las prácticas anteriores. También, por ejemplo, para análisis vectorial os puede venir bien porque también tenemos otro paquete que son dentro de los paquetes de integración. Pues de los dos paquetes que hay en Derive de usuarios está el Multiple Integration, que también lo hemos desarrollado nosotros y lo publicaron en el Derive, como veis, dentro del mismo programa Derive.
cerramos la ayuda. Recordemos que era arco tangente y si queréis vemos cómo podríamos haber hecho eso. Open, buscamos nuestra rupta en C, archivos de programa, T-Education, derive 6, users, y en complex, por ejemplo, podíamos cargar el fichero de utilidades o podríamos un DFW en el que es como un tutorial de cómo utilizar las funciones de que consta el paquete complejos análisis. De la misma forma, también dentro de integración tendríamos para poder cargar el paquete de utilidades Multiple Integration o el Multiple Integration DFW, que es el tutorial para poder manejar las funciones de que consta. Os puede ser útil, por ejemplo, para hacer integrales de línea, integrales dobles, integrales triples, flujos y demás, que son los temas principales que trata ese paquete de utilidades. Bueno, siguiendo con nuestra práctica, recordemos que el apartado D nos pedía calcular la transformada inversa de el arco tangente, que era a tan de 5 dividido entre S. Bien, pues tras simplificar nos queda seno de 5t partido por t. Siguiente ejercicio, un cociente de polinomios 2s menos 1, 2s menos 1 y todo dividido entre s cuadrado más s más 1. S al cuadrado más s más 1. Bien, si simplificamos esta expresión, observemos que nos devuelve un seno y un coseno, pero multiplicado por una exponencial. Efectivamente, de aquí sale un seno y un coseno, pero hay un desplazamiento y por tanto ese desplazamiento se ve compensado con esa exponencial. Bien, el último apartado, la única y pequeña dificultad que tiene es que no nos equivoquemos en introducir el polinomio en el denominador y podemos incluso utilizar un truquito más, ya no propio de derive, sino incluso con PDFs. Si quiero puedo intentar copiar esta expresión, que va a ser la más latosa de escribir, y para ello en el PDF seleccionaríamos la herramienta de seleccionar texto, lo cogeríamos, seleccionaríamos, con control C copiaríamos y nos vamos aquí, borramos nuestra línea de texto y con control V, bueno, nos ha introducido los exponentes. Incluso si le damos a Enter vemos que ha introducido símbolos raros, pero sí podemos utilizar esto, pues por ejemplo, para ir poniendo ahora los exponentes y borrando eso y poniendo un signo menos, podemos introducir nuestro polinomio. (7s al cuadrado menos 20s menos 12. Y por tanto, bueno, eliminando esta expresión que ya no la queremos para nada, podemos terminar nuestro ejercicio poniendo transformada inversa Laplace, el numerador dividido entre el denominador, y nuestro numerador es s más 2 y el denominador f3 para recuperarlo. Le damos y simplificamos y obtenemos pues que, como no puede ser de otra forma, esto lo que hace es calcular las raíces del denominador y separar en fracciones simples. Bueno, pues aquí tras separar en fracciones simples y calcular la transformada inversa de cada una de esas fracciones simples obtenemos el resultado. Lista las transformadas de Laplace. En el ejercicio 3 nos pide ahora resolver las siguientes ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Para ello, recordemos que el programa que íbamos a utilizar era lineal orden n homogénea, en el que el único argumento que tiene este programa es el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial. Bien, pues nos vamos a nuestro ejercicio.
Aquí lo tenemos y pondríamos lineal orden n homogénea, y en el primer ejercicio el polinomio característico sería r cuadrado menos 2r menos 3. Pues r al cuadrado menos 2r menos 3. Si simplificamos, observamos que nos dice que las raíces del polinomio característico con su respectivo grado de multiplicidad son la 3 con grado de multiplicidad 1 y el menos 1 con grado de multiplicidad 1. Por tanto, un sistema fundamental de soluciones por tener la 3 una vez será e elevado a 3x y por tener la menos 1 una vez e elevado a menos x. Y la solución general, suma de estas expresiones multiplicadas por las correspondientes constantes arbitrarias. Bien, el apartado B y en todos los demás apartados lo único que tendremos que ir es cambiando de forma adecuada el polinomio característico. R cuadrado más 2r más 1. En este caso, este polinomio característico, como podemos ver claramente, va a tener una raíz múltiple. Es la menos 1 doble, por tanto el sistema fundamental de soluciones sería e elevado a menos x y x por elevado a menos x, y la solución general, la suma de estas expresiones multiplicada por las correspondientes constantes arbitrarias. La siguiente, el apartado C, sería r cuadrado más r más 1, que va a tener raíces complejas simples, que son menos 1 medio más menos raíz de 3 partido por 2 por i, y ambas simples. Por lo tanto, tendremos e elevado a la parte real de las raíces por x por cosenos y senos de la parte real por i. Perdón, de la parte imaginaria de esas raíces, que sumadas multiplicadas por sus constantes correspondientes arbitrarias nos da la solución general. Apartado D, tenemos r a la cuarta menos 5r al cuadrado menos 36, que tras simplificar nos devuelve la correspondiente información, que tenemos la más menos 2i simples, la 3 simple y la menos 3 simple. Por tanto, por tener la más menos 2i tenemos coseno de 2x y seno de 2x, y por tener el 3 y el menos 3 reales simples, e elevado a 3x y elevado a menos 3x. Y la correspondiente solución general. Y quinta igual a y prima, su polinomio característico sería r a la quinta menos r, cuyas raíces del polinomio característico son más menos i simples, el 1 simple, el menos 1 simple y el 0 simple. Por tener la más menos i, coseno y seno de x, por tener la 1, e elevado a x, por tener la menos 1, e elevado a menos x, y por tener 0, e elevado a 0x, que sería 1, que multiplicadas por constantes arbitrarias y sumadas nos daría la solución general. Por último, el último apartado, pues lo escribimos con tranquilidad y sería r a la sexta menos 2r a la quinta más 3r a la cuarta, aprovechamos ya y pasamos el menos 4r al cubo, más 3r al cuadrado, menos 2r más 1. Pues si simplificamos, pues nuevamente nos dice que en este caso tenemos la más menos i dobles y la 1 doble. Por tanto, coseno y x coseno, seno y x seno por tener la más menos i dobles, y elevado a x y x por elevado a x por tener la 1 doble. Que como siempre, tras multiplicarlas por las correspondientes constantes arbitrarias y sumarlas todas, obtenemos nuestra solución general. Bien, en el siguiente ejercicio nos piden resolver dos ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes ya no homogéneas. Para ello, recordemos de la teoría que el programa a utilizar es lineal orden n, que tiene el polinomio característico de la homogénea asociada y la función phi con la que estemos trabajando. Bien, pues nuestro ejercicio se resolverá, a ver si lo podemos pillar, aquí está, sería lineal
orden n, vamos a aprovechar parte del nombre, lineal orden n, y en el primer apartado el polinomio característico de la homogénea asociada sería r al cuadrado menos 6r más 9. Y el segundo argumento, la función que tenemos en el lado derecho de la igualdad, que sería e elevado a 3x partido por x al cuadrado. La e no es la e normal, sino es la e constante de Euler, que podemos obtenerla de aquí de la tabla de símbolos matemáticos, elevado y entre paréntesis 3x y todo dividido entre x al cuadrado. Cerramos el paréntesis de la función y en este caso nos va a devolver más información. La información, vamos un poquito para arriba, nos dice que las raíces del polinomio característico con su respectivo grado de multiplicidad es lo mismo de antes, y al final nos dice que la solución de la solución general de la homogénea asociada es I sub h igual a esta expresión. Por otro lado, nos dice una solución particular que ha encontrado mediante el método de Lagrange, que es esta expresión, y la solución general será la suma de ambas, que es esta de aquí. ¿Por qué por el método de Lagrange? Pues simplemente porque el método de Lagrange es un método general que funciona siempre, y el método operacional, aunque es más rápido, era un método que no funcionaba siempre. Para derive, pues resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas o incluso uno de 5 ecuaciones con 5 incógnitas no le cuesta mucho trabajo, cosa que a nosotros sí nos costaría bastante trabajo hacerlo. Por tanto, lo más fácil para implementar en derive, porque es simplemente el planteamiento de un sistema y su resolución, es el método de Lagrange. Si hubiésemos intentado implementar el método operacional, tendríamos que haber estado distinguiendo casos y intentando aplicar las propiedades de ese método operacional, con lo cual mucho más cómodo de implementar el método de Lagrange. Aunque operativamente a mano sería mucho más cómodo hacer siempre que se pueda el método operacional. Bien, por último, el otro apartado, el polinomio característico de esta expresión sería de la homogénea asociada a esa ecuación diferencial sería r cubo más i', es decir, r cubo más r, la función sería coseno de x, pues borramos esta expresión, escribimos coseno de x y tras simplificarla, bueno, pues por aquí nos devuelve la solución de la homogénea asociada, una solución particular mediante el método de Lagrange es esta expresión y por tanto sumando ambas expresiones nos da la solución general. Bien, pues por último y para terminar la práctica, en el ejercicio quinto nos piden resolver los siguientes problemas de Cauchy. Para ello, recordemos de la teoría que el programa que vamos a utilizar era problema Cauchy orden n y que tenía 4 argumentos. El polinomio característico de la homogénea asociada, la función phi, el punto x sub 0 en el que están evaluadas todas las condiciones iniciales y un vector con los valores de esas condiciones iniciales. Bien, pues nos vamos a los ejercicios y vemos, en el primer apartado sería pues, problema Cauchy orden n. Los 4 argumentos van a ser polinomio característico de la homogénea asociada, pues r cubo menos 3r cuadrado más 3r menos 1. Y ahora, segundo argumento, la función, la phi, que en este caso es x cuadrado por elevado a x, pues x cuadrado. Y la e, pues un atajo con el teclado sería control e elevado a x. Siguiente argumento, el punto 0, que es donde están evaluadas todas las condiciones. El 0, común a todas las condiciones. Y por último argumento, tendremos que introducir estos 3 elementos y lo hacemos en un vector. Así es como lo hemos programado para introducirlo. En un vector, entre corchetes y separadas por comas, introducimos el 1, 0, menos 2. Tras simplificar, este ejercicio, aparte de ser ya bastante completo, pues nos va a devolver una información bastante más detallada. Pues nuevamente nos dice, para resolver un problema de Cauchy hay que reencontrar previamente la solución general de la ecuación diferencial y ahora empieza a resolverla.
Resuelve primero la homogénea asociada, nos devuelve una solución particular por el método de Lagrange, la solución general es esta expresión y ahora nos dice que imponiendo ahora las condiciones iniciales se obtiene un sistema de ecuaciones para determinar los valores de las constantes. Resolviendo dicho sistema se obtiene como solución y nos da la solución. Bien, pues en el siguiente ejercicio hay que hacer exactamente lo mismo, pero observemos que en este caso al pasar todas las y sus derivadas al primer miembro nos queda igualado a 0, con lo cual es homogénea. Pero el programa tendremos que introducirlo con sus 4 argumentos de forma conveniente. Bien, pues polinomio característico r cuadrado más, pasando este término por acá, más 2r más 1. En el siguiente sería la función del término independiente, que en este caso es un 0. Y ahora, punto en el que estén evaluadas las condiciones en el punto 1. Y en este caso un vector de orden 2 con los valores 0 y e elevado a menos 1. Pues 0 y control elevado y entre paréntesis a menos 1. Bien, pues nuevamente, tras simplificar esta expresión, en este caso observemos que me dice lo siguiente. Me dice otra vez que para resolver un problema de Cauchy tengo que resolver la solución general de la ecuación y reconoce que la ecuación diferencial es homogénea, con lo cual solo resuelve la homogénea, la solución general de la homogénea es tal, y no pasa a calcular solución particular porque sería 0. Termina como siempre, dice que imponiendo las condiciones iniciales se obtiene un sistema que tras resolverlo y sustituyendo los valores de las constantes encontradas obtenemos la solución del ejercicio. Bien, pues los últimos dos apartados son muy parecidos a este. También pasando las i's al primer miembro vemos que son todas las dos ecuaciones que nos quedan por resolver homogéneas. Por tanto, en el apartado C, r cuadrado menos 3i', es decir, menos 3r más 2, la función 0, que no se nos olvide, punto 0, puesto que están las condiciones evaluadas en el punto 0 y las condiciones ahora valen 2 y 3 respectivamente. Bueno, pues si simplificamos, obtenemos el mismo tipo de mensaje y su solución general es esta expresión de aquí. Y por último, el último de los apartados, pasando el 3i para acá, tendríamos r cuadrado menos 2r menos 3, función 0, puesto que nos queda otra vez homogénea, luego no se nos puede olvidar ese segundo argumento que sería un 0 en este caso, punto el 1, y por último las condiciones 0 y e al cubo. Pues 0 y control e elevado, y aprovechamos ya que teníamos el 3, y nuevamente tras simplificar y devolviéndonos los mensajes correspondientes, en este caso pues también habrá reconocido que la ecuación es homogénea y por tanto no habrá entrado a calcular la solución particular de la completa, puesto que no era, porque la ecuación era homogénea. Bien, pues con esto hemos terminado los ejercicios de la práctica, simplemente para que veamos que en los ejercicios propuestos para vosotros son del mismo tipo. Lo único que tendremos más apartados, pues tenemos un ejercicio para calcular transformadas de unas funciones, otro para calcular transformadas inversas, otro para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes homogéneas, otro para ecuaciones que no son homogéneas y por último un ejercicio para resolver problemas de Cauchy. Como veis, en este caso esta práctica bastante facilita, puesto que solo tenemos que utilizar los programas que ya hemos elaborado.